Hola, saludos a todos. Soy Julián Mendoza González, aspirante a la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Y siguiendo el programa que nos ofrece la Universidad Abierta y a Distancia de México, y gracias a ella nos dieron las herramientas para realizar esta investigación documental y de campo, en la cual estamos haciendo ahora la presentación del informe final. Nuestro tema que elegimos fue el de impartir charlas de educación ambiental para aplicar el concepto de reducir, reutilizar y reciclar residuos en el sector del primer cuadro de la calle Paseo Jalapa, en la colonia Revolución de Jalapa, Veracruz. Ese fue nuestro sector que nosotros delimitamos objeto de estudio. Luego, para entender más a detalle lo que fue nuestra investigación y de cómo la llevamos a cabo, lo vamos a ver a continuación. Entonces, como todos sabemos, la problemática de la basura es la causa principal de contaminación de nuestro entorno, de contaminación al agua, al suelo, al aire, como principales fuentes, ¿verdad?, que contaminamos. Y también se debe principalmente por la generación de residuos y de no saber cómo disponerlos adecuadamente. En México, a través de la Semarnat, que es la Secretaría Gubernamental encargada del desarrollo sustentable y velar por el equilibrio ambiental, es la que emana las leyes donde se enmarcan, en este caso, la ley para la prevención y gestión integral de los residuos. Y a través de estas se derivan reglamentos, normas oficiales, como son el caso de las NOM y las normas mexicanas. Entonces debemos conocer que hay unas leyes que nos enmarcan todo referente a la prevención y gestión integral de los residuos. En este gráfico vamos a apreciar un poco mejor las afectaciones que generan, ¿verdad?, los residuos. En este caso aquí podemos ver lo que pudiera ser cualquier basurero en cualquier municipio o ciudad, donde los camiones pasan por nuestra basura, posterior van y lo depositan aquí, ¿verdad? Entonces aquí vemos el camión, depositan la basura y aquí hay una acumulación que obviamente va a generar una contaminación al suelo, y con el paso del tiempo, las lluvias, se van a mezclar todos estos residuos y van a generar un líquido amarillento, un color muy característico llamado lixiviado, ¿verdad? Estos son los más contaminantes que se pueden generar en el suelo, que obviamente estos se pueden filtrar por el suelo, llevar a los mantos acuíferos o superficialmente escurrir hacia los cuerpos de agua, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Pero ¿qué pasa? Todo esto están comunicados y puede ser que las grandes ciudades tengan sus pozos donde abastecen a estas poblaciones, pero que vamos a estar extrayendo pues agua contaminada. Otra parte que también podemos ver a través de los residuos que pueden ser tóxicos, pueden generar o desprender calor, se pueden generar incendios, con lo cual va a producir humos y polvos, malos olores que a través de los vientos otra vez vuelven a llegar acá a las grandes ciudades. Y obviamente también la generación de insectos, de roedores no deseados que pueden llevar o transmitir enfermedades, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar que las afectaciones principales obviamente es a la salud, y obviamente por la contaminación a nuestro ambiente puede llegar a contribuir también al cambio climático. Entonces, en base a todo lo que hemos planteado, nos surge una pregunta por el cual nosotros planteamos la necesidad de atacar. Y esta pregunta nosotros nos la hicimos referente a un sector específico de estudio para delimitar el área y poder obtener una respuesta más rápidamente. Entonces, eso se puede aplicar en cualquier otra área. Entonces, nuestra pregunta fue: ¿cómo podemos reducir la generación de residuos en el sector objeto de estudio en la población de Jalapa, Veracruz? Entonces, en base a ello, nos planteamos una hipótesis que
está centrada en dar charlas de educación ambiental para dar concientización al sector de la población mencionada referente a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, con lo que nos llevó a obtener un objetivo general que fue de concientizar a los miembros del sector del primer cuatro de la calle Paseo Jalapa, de la zona de estudio, sobre la importancia de conocer el concepto de residuo y posterior aplicar el reducir, reutilizar y reciclar para obtener un beneficio ambiental y económico, con lo que nos llevó a desglosarlo y obtener los siguientes objetivos específicos. El primero, analizar y clasificar los residuos, y posterior, analizar y aplicar el concepto de reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, para llevar a cabo esta investigación tuvimos que apegarnos a una metodología en el cual, como punto número 1, recurrimos a una investigación documental. Esta es una parte muy importante de la investigación porque nos va a guiar, nos va a orientar y nos va a dar una referencia con bases teóricas y científicas. Y para que se cumpla esta parte, obviamente debemos de obtener la información de sitios confiables. En este caso, los que nosotros utilizamos fue Cielo, Dialnet, Redalí, Google Académico, pero hay muchos otros más, ¿verdad? Pero sí debemos de considerar esta parte para que tengamos una información lo más fiable posible. Y a través de estos sitios obtuvimos tesis, trabajos referentes a esta problemática, revistas tecnológicas, libros también podemos encontrar, y en conjunto todo esto nos ayudó a formar lo que son los antecedentes y el marco teórico de nuestro trabajo. Continuando con la metodología, para complementar toda esa información referencial y documental, obviamente necesitamos ir al área objeto de estudio, donde ahí podemos encontrar a través de la observación mucho más cuestiones que nos ayuden a corroborar nuestra hipótesis y posible solución, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros decidimos ir al área objeto de estudio y nos enfocamos a observar cómo es que ellos disponen la basura, ¿verdad? Entonces, por lo que vimos, hay un día en el cual pasa el camión recolector de basura, hace el toque sonido de la campana, no sé si en otros estados sea igual. En este caso es así, y aproximadamente fue en las horas de la mañana, 6:30, donde empieza a hacer ese recorrido el camión y las familias empiezan a salir a depositar, en este caso en una esquina de ese primer cuadro, sus residuos, ¿verdad? En bolsas de basura, por lo que se observó, llevaron todas en bolsas de basura y se veían bien amarradas, bien dispuestas, aunque todas de manera integral, no se observó ninguna separación. Iba toda la basura, los residuos en una sola bolsa. También lo que pudimos observar es que no se cuenta con la infraestructura para depositarlos y pues mucho menos para tener una segregación adecuada. Y obviamente también el camión, aunque el camión se veía en muy buen estado, no era adecuado para tal finalidad de tenerlos con una separación, ¿verdad? Entonces fue un dato importante que rescatamos de ahí. Para complementar esto hicimos una entrevista en la cual consideramos a la gente que pudiera ayudarnos a proporcionarnos datos importantes, y en lo cual consideramos a la jefa de manzana, que obviamente ella conoce estas problemáticas, y también se le hicimos a un señor dueño de un pequeño comercio, una tiendita. Entonces las preguntas principales que les hicimos, que si conocen los tipos de basura que generan en su casa, las problemáticas que generan, así como las posibles soluciones que ayuden a disminuir este problema, y si realizan actividades de reciclaje, y cuáles serían las razones principales que no puedan practicar. Entonces, con lo que obtuvimos de manera general es de que tienen el conocimiento, se han preocupado por tener un orden, se observó que la gente ya es ordenada, que lo lleva
a cuando, cuando es el tiempo de llevarlo. Pero en cuestión de reciclaje, pues no hay los medios, la infraestructura adecuada. Aunque por el caso de la persona que tiene su tienda, obviamente como genera ciertos residuos que pueden ser reciclables y él sí los acumula, como el caso de las latas, el cartón de papel, y obtiene un beneficio al venderlos, ¿verdad? Posterior a su acumulación. Entonces, ya obtuvimos algunos datos que nos están ayudando a conformar toda la investigación. También en el posterior hicimos encuestas donde ya hicimos preguntas más específicas al mismo sector de población, pero solamente escogieron 10 personas al azar y donde ya obtuvimos datos más concretos que posteriormente los graficamos y obtuvimos ya a través de un análisis, una abstracción de datos, conclusiones, pero lo vamos a ver más adelante. Y bueno, para poder complementarlo y hacerlo de una manera ordenada, recurrimos a hacer un plan de trabajo donde dividimos por actividades, incluimos las fechas tentativas de inicio y final, las fuentes por las cuales íbamos a obtener la información o lo requisitado de acuerdo a la actividad y los recursos necesarios. En este caso fueron los básicos que pueden tener las computadoras, lápices, hojas, impresiones, nada del otro mundo, y eso fue lo que pudimos obtener nosotros. Ahora, pasemos ya a los resultados derivados de las encuestas. Y para eso nosotros consideramos 3 variables, que fue la edad, el género y la ocupación, donde en la primera gráfica vemos que el mayor rango fue de 25 a 40, seguido de 40 a 55 y 55 a 70. Con lo que observamos que tenemos una población en una edad madura, y que en la segunda gráfica su género, pues aunque no es grande la diferencia, hubo más hombres que mujeres, 6 hombres y 4 mujeres, y la ocupación nos marca que el 40% es comerciante, el 30% profesionista, el siguiente 20% son empleados y el resto es sin empleo. Esto, de acuerdo a la zona, pudimos comprobarlo porque hay muchos comercios cerca de esa zona. Y adicional, Jalapa es una ciudad que cuenta con muchas universidades y cada año egresan profesionistas. Entonces, aquí apareció y es parte de comprobar ese hecho. Y obviamente, pues, los que trabajan cerca de ahí, ¿verdad? Y el problema que sufre todo México, que bueno, el desempleo que también aquí se ve reflejado. Entonces, podemos concluir que esta información respecto a estas variables es de importancia, ya que primeramente son personas maduras, económicamente activas y que son responsables socialmente. Entonces podemos decir que son datos obtenidos de gran ayuda y que son fiables. El conocimiento básico de la problemática referente a la basura y sus soluciones, tenemos que el 100% consideró que conoce el problema. Los daños principales que consideran ellos, con el 60%, es daño al ambiente, seguido a la salud, por último al agua. Y con respecto a la solución que puede ayudar a disminuir, el 80% dice que sí la conoce y el 20% dice que tal vez. Entonces aquí podemos observar que la población sí tiene conocimiento de los problemas, los riesgos y de que pueden o no tener una solución a atacar el problema. Con respecto a la cultura ambiental, respecto al reciclaje, podemos ver que el 50% tiene una indefinición, porque puede ser que practique o no lo practique, un 30% asegura que no y un 20% considera que sí. Y respecto a los principales tipos de basura que se generan en sus hogares, podemos decir que el 70% coincide en decir que
es una combinación de residuos de comida, de residuos plásticos, de residuos de metales, latas y residuos de papel, cartón, ¿verdad? Y el 30% considera que producen más residuos plásticos. Entonces aquí podemos confirmar que en el reciclaje hay un problema, que hay una indefinición, el cual aquí no nos marca de por qué puede ser que lo hagan o no lo hagan, ¿verdad? Ya que pues conocen obviamente que los residuos que producen pueden ser viables para el reciclaje. Entonces ya en estas preguntas ya fuimos más específicos para considerar las razones por las cuales ellos consideran que no pueden practicar el reciclaje, donde el 44% consideró que por falta de tiempo, seguido de falta de información, ¿verdad? Y algunos ya consideraron sus aportaciones que no hay una recolección adecuada, que generan gasto de dinero, ¿verdad? Y las propuestas que ellos tienen para disminuir el problema de la basura, el 50% coincide que falta información, seguido de que hace falta recursos monetarios e infraestructura, y ya con una minoría de un 10% que falta cultura, valores, educación y tener un poco más de interés. Entonces aquí podemos resumir que al tener el conocimiento de toda la problemática, las consecuencias y las posibles soluciones, en este caso reciclaje, hay un motivo por el cual no logran realizar esta actividad, ¿verdad? Aún conociendo que esta es una opción viable para disminuir el problema de la basura. Entonces aquí comprobamos que el motivo, bueno, es por falta de tiempo, puede ser porque la población en estudio, como vimos, es económicamente activa, mayormente ocupa su tiempo trabajando y no tienen ese tiempo para dedicarle, ¿verdad? Pero como lo observamos en la investigación de campo, que obviamente no cuentan con la infraestructura, perdón, que aquí sale a relucir que no se cuenta con eso, pero además también coinciden en que necesitan más información, ¿verdad? Entonces, como conclusiones de manera general y retomando, para llevar a cabo un buen resultado de una investigación, como primer punto, debemos de llevar una investigación documental donde nos genere un antecedente, un marco teórico. En nuestro caso, nuestros temas principales fueron referenciados a la educación ambiental del cómo podemos utilizar las herramientas para transmitir información a un sector específico. Obviamente, teniendo esas herramientas, debemos de saber qué es lo que le vamos a dar. En este caso es la información sobre la gestión adecuada de los residuos. En este caso incluye el reciclaje, la reducción y la reutilización de los residuos, y que todo obviamente es importante enfatizarles que están marcados por una ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, confirmamos la información por la investigación de campo, donde obtuvimos que la población tiene el conocimiento básico respecto a la problemática de la basura, que cuentan con un buen proceder para disponer actualmente sus residuos, como lo pudimos constatar físicamente, pero que no cuentan con los medios de infraestructura para la disposición adecuada o separación de residuos. Y mediante las encuestas nos confirmaron que existía una razón adicional por la cual no se realiza la actividad de reciclaje, siendo que se comprobó en la población objeto de estudio que tienen el conocimiento del tema, consecuencia y solución. Entonces, es importante interpretar la información de manera objetiva e integral apoyadas en bases teóricas sólidas, las cuales se comprobaron físicamente y se complementaron con el análisis y abstracción de la información para en conjunto obtener las respuestas necesarias. Resumimos entonces que a través de la toma de decisiones fundamentadas en los hechos, tanto referenciales como de campo, fueron nuestros argumentos para ir validando cada paso de nuestra investigación. En el caso de esta investigación, en lo planteado originalmente se determina que se cumplió y complementó el objetivo a seguir, pero se deja en claro que está condicionada a la acción que propusimos
ya que al no contar con apoyos tanto de recursos como de infraestructura, difícilmente se podrá en práctica la reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Entonces, con eso llegamos a la conclusión de nuestra investigación y les damos gracias por su atención. Esperamos que esta investigación sirva de apoyo o referencia para futuras en las que nosotros incurramos o que alguien más pueda visualizarla y les sirva de herramienta. Salud.